Sabe que el pastor no está aquí. Le voy a pedir que siga orando por él. Necesita mucho de nuestras oraciones. Él necesita que seamos esas personas que estemos orando por él, levantando sus brazos. A cada momento orar por él porque lo necesita. Mire, ahora que el pastor sale y me encarga que esté aquí compartiendo la palabra, es un gran compromiso. Y ya me dice el domingo y desde el domingo empiezo a estudiar. Y empiezo el lunes, empiezo el martes y toda la semana me la llevo. Y me decía el pastor, pues, mientras comes tamales estudia. Le digo, sí, está bien, pastor, váyase tranquilo. Y pude ver yo el gran trabajo y compromiso que tiene nuestro pastor, el estarnos alimentando. Porque él no prepara un alimento de un día para otro, yo estoy seguro. El alimento se prepara de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se tiene que dar un buen alimento. Y yo creo que sí estamos bien alimentados en esta iglesia. ¿Alguien puede decir amén? Sí, amén, así es, hermanos. Y bueno, hermano, vamos a pasar lo que es el mensaje. Nada más le voy a pedir por favor algo. Póngase de pie, vamos a orar. A poner esta palabra preciosa delante del Señor. Su palabra ya es bendita, pero vamos a dejar que el Señor sea el que se encargue y la ponga en nuestros corazones y nosotros podamos hacerla, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, te honramos, Señor, esta tarde, Señor. Te bendecimos, Señor, en todo tiempo, te damos la honra y la gloria, Señor. Señor, permite que tu palabra, Señor, hable en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor, y se quede aquí plasmada, Señor, en mi mente y en mi corazón, Señor. Padre, obra de gran manera. Padre, te pido por nuestro pastor que está lejos, Señor. Obra en su vida, Señor. Permite que él pueda gozarse allá con sus hijos, con su familia, Padre. Tráelo con bien, Señor, que aquí lo esperamos. Bendito es tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, por favor. Le voy a pedir, por favor, busquen su Biblia, hermano. Segunda de Timoteo 1:7, por favor. Me indica un amén, por favor. Amén. Y dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué es? ¿Usted ha leído las cartas de Timoteo? Es el apóstol Pablo, estaba en un lugar muy lejano de Timoteo. Pablo se llenaba la boca con Timoteo. Y le mandaba precisamente decir esto en unas cartas. Y le dice, Dios te ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. ¿Por qué? ¿Timoteo se estaba portando acaso mal? No, era precisamente porque Pablo le estaba advirtiendo, ten cuidado. Y mire, dice la palabra de Dios que Pablo se acordaba de Timoteo y dice que se acordaba las lágrimas de Timoteo. ¿Qué quiere decir con esto? Timoteo era un hombre apasionado por Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Así es de que el apóstol Pablo le decía que tuviera dominio propio. ¿Por qué? Porque el lugar donde Timoteo estaba era un lugar lleno de perversión, de pecado. Y entonces el apóstol Pablo tenía que estar constantemente diciéndole a Timoteo, cuídate, guárdate. Y esa es una de las cosas que le decía, ten dominio propio. Y bueno, de eso voy a hablar ahora, hermanos, del dominio. Pero es del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es el control de mí para mí. Estuve buscando dominio en el internet. ¿Qué significa dominio? Y no pude específicamente encontrar qué era. Quería yo así dominio, tal o cual cosa. Bueno, sí hay. Pero me decía dominio personal, dominio en la escuela, dominio políticamente y dominio muchos dominios. Pero la palabra de Dios nos dice que tengamos dominio propio.
Usted sabe que mucha gente es lo que le gusta, el dominio, pero no propio. Le gusta el dominio, ejercerlo en otras personas. Pareciera que cuando la gente tiene poder, y también políticamente, pareciera que ese es uno de sus objetivos, tener un dominio sobre la gente. Pero de ese dominio no nos habla la palabra. Es un dominio propio. Ese dominio tenemos que ejercitarlo, hermanos. El dominio es parte de nuestro testimonio. Si nosotros aprendemos a dominarnos, vamos a dar un buen testimonio. No puede haber cristianismo o cristianos sin dominio. La falta de dominio es como un carro sin frenos, hermano. La falta de dominio es como un caballo desbocado. ¿Usted ha visto un caballo desbocado? Tremendamente no lo amansa. Se sube un jinete y lo tira. ¿Se subiría usted a una camioneta sin frenos, a un carro sin frenos? Mira, llévate la camioneta, nada más le están fallando los frenos. No, pues mejor me voy en la ruta. Dice que cuando yo vivía en el rancho, era un ranchito chiquito y mi papá tenía una troca. Tenía una troca vieja, pero vieja. Muy vieja la troca. En el 77, hermano, la troca ya era vieja. Y entonces yo aprendí a manejar en esa troca vieja estándar con transmisión de montaña. Y ya cuando más o menos le aprendí a dar a la camioneta, llegaba mi papá y le decía, déjame, doy una vuelta. Ten mucho cuidado con los frenos. Nada más que mi papá me enseñó y me dijo, mira, cuando los frenos no te agarren bien, frena con la transmisión. Nada más les vas bajando y le metes hasta el primero y ya cuando te ayudas con lo poco de freno. Íbamos manejando, bueno yo. Y de cuenta era un volante que le hacía uno así. Porque tenía un juego tremendo también el volante. Y para frenar nosotros teníamos que darle como 4 pompeadas. ¿Para qué? Para frenar el vehículo. ¿Qué tenía esa camioneta? Le faltaba dominio. Dios me guardó, nunca me estampé en ella. Así es la falta de dominio en nuestras vidas. Acuérdese, hermano, no hay cristiano sin dominio. El dominio es parte de nuestro carácter. Si no tiene usted dominio, aprenda a tenerlo. Me acuerdo que un hermano decía que cuando nosotros llegamos a Cristo le decimos, sabemos que tenemos un carácter no agradable delante de Dios. Llegamos y le decimos, Señor, quítame este carácter que tengo. Quiero ser un cristiano que te agrade. Y decía el hermano, no, es que no tienes que pedirle eso. Tienes que decirle, Señor, moldea mi carácter para servirte. Dice, el carácter es tu personalidad. El carácter eres tú. Lo que tienes que pedirle al Señor que moldee tu carácter, porque el Señor te va a usar conforme a tu carácter, va a usarte para su ministerio. Así el dominio. Nosotros tenemos que tener un dominio. Tenemos que aprender ¿a qué? A usar el freno cuando sea necesario. Yo creo que todo nos ha pasado, hemos estado en situaciones muy comprometedoras para cada uno de nosotros. Y pareciera que entre más uno se mete con el Señor y cuando uno recién conoce al Señor, ay, esas tentaciones parece que se hacen más fuertes. Al que le gusta la tomada, uy, le sobra quien le ofrezca de tomar. Hermanos, cuando uno empieza la dieta, que dicen, yo les digo como esta vez pasada le digo a Isaac, me tomó una foto. Y que me voy viendo en la foto, hermanos, no le digo, ya estoy como la gasolina cada vez más cara. Pero cuando usted se decide a tomar una dieta, no falta quien llegue con el pastel, con el panecito y esas cosas.
Y es cuando tenemos que aprender a frenar. Oiga, hermano, y si el freno del principal no le funciona, ¿sabía que los carros traen un freno de emergencia? ¿Verdad que sí? Antes le decíamos el freno de mano porque es el que estaba aquí. Pero ahora no, también es de pedal, ahora está acá. Trae un freno de emergencia. Ese es el dominio. Hermanos, cuando nosotros fuimos salvos, dentro de la salvación vino un paquete para nosotros. Ahí está el dominio. Acuérdese, tenemos que ejercitar el dominio. No hay cristiano sin dominio. Un soldado, hermano, debe estar preparado y sobre todo tener dominio de sus propios instintos, como controlar su poder y el arma que carga. Imagínese un soldado es preparado. Tiene que pasar por muchas situaciones antes de ser enviado a la guerra. ¿Por qué? Porque ellos les hacen ver su responsabilidad como un soldado. Imagínense los soldados ahora que ya la policía traen armas propias del ejército. Chicos, pistolotas así. Ellos ejercen un poder como autoridad. Y aparte, también lo que les da poder es el arma que traen. Imagínense que ellos, que yo soy la policía, yo soy la autoridad. Ellos tienen que saber a quién y cuándo va a ser el último recurso que van a utilizar. En disparar el arma. Allí es donde ellos tienen que ejercer un dominio como autoridad. Lamentablemente las autoridades ahorita pareciera que no saben lo que es dominar, tener un dominio, sino saben lo que es dominar. Un dominio propio. ¿Por qué? Porque hay prepotencia. No hay un dominio en ellos. Yo le pido perdón al Señor, hermanos. Déjenme le digo. Ay, la otra vez me bajé de la cruz y como luego dicen, perdí los clavos y iba y un tránsito me paró. Me dijo de una infracción que yo no era infracción. Y ahora sí que de cierta manera perdí mi dominio. Y me puse y le discutí hasta más no poder al tránsito. Después de eso, estaba reflexionando y pidiéndole perdón a Dios. Señor, perdóname. ¿Qué me faltó poner allí, hermano? El freno de emergencia. Me desboqué. Entonces es lo que no nos debe de pasar a nosotros. Tenemos que tener dominio en nuestra vida como cristianos. Le voy a hablar poquito de los jóvenes. Los jóvenes tienen un poder, que es su juventud. Y ya andan bien armados de cierta manera. Tienen toda la fortaleza. Y si ellos no saben controlarse o practicar el dominio, olvídese. Olvídese, hermanos. Tremendo. Por eso es de que tenemos que aprender a tener un dominio. Mira, hermanos, ya le pedí al Señor perdón, pero tengo Face. Y luego allí tengo hermanos que se me agregan allí, parientes, primos, hijos de primos y bla, 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 bla. Y yo los exhorto fuerte. Digo, pues para qué, a ver si aguantan estar aquí. Pues para eso yo uso el Face. Para evangelizarles y para estar dándoles palabra. Muchos no aguantan y me borran. He tenido que borrar 2 sobrinitas mías que publican cosas, hermano. A mí me da vergüenza, las regaño y luego ya al último las borro y las bloqueo.
No tienen dominio. No tienen dominio propio. No saben que hay cosas que no se tienen que publicar. Y les digo yo, que tengan un dominio. Tremendamente no tienen dominio. Mire, ha habido situaciones de que hay unas jóvenes o jóvenes que ya tienen tanta libertad, hermano, ya no tienen temor de decir las cosas, de publicarlas. Unos que incluso dicen que buscan sexo casual. Fíjese nomás. Así están las cosas. Los jóvenes tienen que tener dominio en su vida. Por eso el apóstol Pablo le hacía hincapié a Timoteo, a Tito. Eran sus discípulos amados. Y la carta primera y segunda de Timoteo y Tito. Usted léalas, por favor, hermanos, son cartas muy cortitas. Aviéntese primera Timoteo una noche y luego otra la siguiente, si no quieres aventárselas de una vez todas. Por eso Pablo le decía encarecidamente: Tito, cuídate de las pasiones. ¿Por qué? Porque él sabía que Timoteo tenía un poder como joven. Que había muchachas y, oiga la mirada, así siguiéndolas. Tenemos que tener un dominio, jóvenes, tengan un dominio. Dominio propio. No hagan cosas que no deban de hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si te andas quemando, pues mejor cásate. Busca una muchacha y cásate. Digo una muchacha porque ya ahorita como están las cosas. Decía, no sé qué hermano me platicó que estaba viendo, no, dice ya dos chavalas como si nada en el parque. A beso y beso, ¿y cómo les vas a decir algo? Si ya nuestras autoridades dijeron, si le dices tal o cual cosa, gente de preferencia sexual X, va la ley contra ti. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Acuérdese, Cristo viene. ¿Sí sabe que Cristo viene? Cristo viene y la situación en este mundo cada día está más difícil. Me llegó una noticia en el Face y dice, un cabildo de una ciudad en Estados Unidos permitió que hiciera una oración a un satanista antes de empezar la reunión de cabildo. Fíjese, hermano. Y allí se ve en el video, todos se ponen de pie y empiezan a orar a Satán. Dígame si no estamos viviendo los últimos tiempos. Es cuando más tenemos que refrenar nuestra vida. Oiga, hermano, yo me quiero ir al cielo. ¿Usted se quiere ir al cielo? Le estaba diciendo al hermano, no sé si la vaya a preparar, pero le estaba comentando a un hermano, que no sé, me vino de unas canciones que he estado oyendo en inglés. Me vino, y esas canciones, cantos que hablan mucho del anhelo de estar con el Señor, que hablan de la hermosura del cielo. Y dije, el cielo es real. Yo le digo, voy a preparar un mensaje que hable del cielo. Porque pareciera que ahorita, hermano, estamos tan ocupados en este mundo que se nos ha olvidado nuestro enfoque. Nuestra morada no es aquí. Dice la palabra de Dios que nuestra morada, ¿qué es? Celestial. ¿Somos ciudadanos de dónde? Del cielo. ¿Está fallando esto, no? ¿No? Ok, yo como que siento. Busque por favor 2 Timoteo 2:22, por favor. Amén. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los
que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué le decía Pablo? Huye. Huye. Me acuerdo de la predicación de la semana pasada que decía el pastor, toca retirada. Pues es de que no sé tocar la retirada. Aprenda a tocar la retirada en estos casos, hermano. Dice que yo creo esto nunca se lo he dicho yo a mi esposa. En una ocasión yo ya no estaba casado con ella, no sé si ya la conocía. Voy a confesar. Resulta que yo estaba trabajando en un restaurante y era el gerente de allí, era tremendo. Se cerraba el restaurante y en una de esas veces había unos cuartos ahí y él se metió con unas mujeres. ¿Y qué cree? Me metió a una mujer a mí. Y me dijo, ándale, échate esa. Y yo pensaba en muchas cosas. Pensaba en que no debería de ser así. Pensaba que no podía tener un hijo yo fuera. Así pensaba yo. Pensaba de que yo fui un hijo de una segunda mujer de mi papá. Pensaba en todo lo que había sufrido. Y eso me ayudó a tener dominio. Y no pasó nada entre esa mujer y yo esa noche. Y ella comprendió y me decía, está bien, dijo. Está bien. Ni ella me forzó. Por eso Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque si las pasiones están al borde, es en la juventud. El deseo de estar con una mujer muchas veces, o un hombre. Y lo más que nada, hermanos, el de oír tanto allí, tantas publicaciones que los chavos están en el Face, tantas publicaciones, ¿cómo dice la palabra? Se me va la palabra. Tantas publicaciones que motivan al joven a hacer cosas indebidas. Lo incitan a hacer cosas que no deben de hacer. A tener sexo prematuro. A decirles que el sexo es lo normal. Ya aquí en un chavalito que tenga 15, 17 años ya lleva 3, 4, 5, 10 mujeres. Y ahorita la virginidad de una mujer parece que no vale, está por los suelos. Ahora que fue los 15 años de Carolina, yo le entregué una llave. Una llave, una cosita así que se cuelga aquí. Una llave. Algo simbólico. Le digo, mija, esta llave no se la vas a entregar a nadie. Más que al único que vaya a ser tu esposo el día de tu matrimonio, cuando te cases, tú se la vas a entregar. Nadie puede tener esa llave. Es tu pureza. Asimismo, los jóvenes tienen que tener dominio. Tengan dominio, jóvenes. Huyan, toquen retirada. Busque por favor 2 Samuel 11, 22. Sí, amén. Yo no lo tengo, espérenme. Sí, 2 Samuel. Ya me pasé. 11, 22.
Permítalo leerlo, dice. Ay, se me hace que no es la cita. A ver, hermano, permítame. No. Bueno, no sé. A ver si alguien me ayuda de... entonces... Bueno, es el pasaje donde dice que David se paseaba en su alcoba. ¿Qué es? Y sucedía el día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se pasaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a preguntar David por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Envió David a mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Fíjese nomás David, un gran siervo de Dios. Vaya, ¿qué pasó esa vez? David se quedó en el palacio. Todos se fueron a pelear allá en la guerra, incluyendo Urías, el esposo de Betsabé. Pero que se asoma David y que ve a aquella mujer tan hermosa. Y si la palabra de Dios dice que era hermosa, es porque era hermosa la mujer. Ay, dice, como me acuerdo del pastor que dijo, ay, como que dijo el caballo, el zacate de aquel lado está más bonito. Igual así, ¿qué dijo David? Ay, qué cosa tan preciosa. Pues ¿de quién es? Vayan, investiguen. Que dijo, es esposa de Urías. Y este hombre, en vez de ponerse a orar y decirle al Señor, Señor, controla esta pasión que tengo. No, le dio rienda suelta. No tuvo dominio. Y eso le trajo consecuencias a David en su vida. Porque cree que los salmos de David son mucho estar delante de Dios alabando y adorando su nombre a consecuencia de que cometió pecado. Me acuerdo del Salmo 51. Ten misericordia de Dios, ten piedad de mí, oh Señor, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad. ¿Por qué? Porque eso le trajo consecuencias a su vida. Cuando él quería edificar aquel templo precioso que tenía en mente, le dijo al Señor, no, tú no. Aparte, has derramado mucha sangre. Trae consecuencia en nuestras vidas, hermano. Le iba a comentar al principio, se me pasó eso. Cuando empiezo a buscar dominio, me acordé de un dominio. En el internet usa uno un dominio. ¿Para qué? Para cuando hace uno una página web. A veces cuando uno hace páginas, las direcciones son muy complicadas y muy difíciles de teclear. Entonces existen dominios que yo le pongo por decir, en mi caso, dice mijaresdigital.com y ese me envía, me lleva a mi página a donde yo quiero. Dije, igual que nuestra vida. Si David hubiera tenido dominio propio, lo había llevado donde él quería. Y el no tener dominio, lo llevó a donde él no quiso. Y se pasó la vida, ¿cómo? Desgastándose a lo mejor delante de Dios. Perdóname, Señor, reconozco mi pecado y mi maldad. En cuanto a ese tiempo tuvo, a lo mejor lo pudo haber aprovechado ¿en qué? En estar adorando al Señor. De que todas las mañanas, incluso él mismo lo decía, todas las mañanas me levanto y te alabo, Señor. Es un deleite adorarte y bendecirte. Hay veces que cuando no tenemos dominio, pareciera
que el tiempo que deberíamos de usar para buscar a Dios, lo buscamos para otras cosas. David estaba en ocio. Fíjese David cómo estaría allí en la alcoba. Estaba ocioso. Tantas horas y horas pegado a la computadora. El Face. Ay, aquí tomándome un café casual. Ay, no alcanzó cupo a mi hija en la escuela. Decía mi papá, pues ¿qué le ven tanto a esa cosa? Puro chisme, dice. Tenemos que tener dominio. Vamos a darle la vuelta, hermanos. Le trajo consecuencias a David, eso ya lo sabemos. Cuando tenemos el poder, tenemos que ejercitar el dominio. Bueno, ya les dije sobre las autoridades. Imagínense, hermano, el joven con su poder que consiste en su juventud. Un carro nuevo, deportivo, rines cromados, el estéreo que más ha querido. No, pero no tiene nada de malo eso, hermanos. No tiene nada de malo. Lo malo es que no sepa tener dominio sobre ese poder que trae, porque es un poder. ¿Sabe que aquí en El Paso los jóvenes toman, se emborrachan? Una vez vi una noticia muy trágica. Se agarran en el freeway, que ni esta policía los alcanza. Por eso ya las policías ya están en Mustang o traen carros deportivos para los chavos. ¿Y sabe qué pasa? A ver, cuenta, dejen caer un huevo. Pues lo que le pasó al huevo le pasó a ellos. No más un golpe. ¡Paz! Deshecho los chavos. ¿Por qué no tuvieron dominio? Porque qué bonito responden los carros deportivos. Nomás es pisarle. No. Hay que tener dominio. Hay que tener dominio. Vamos otra vez a la lectura de 2 de Timoteo 1:7, por favor, hermanos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. De amor y de dominio propio. ¿Ha oído usted el dicho ese que dice, lo cortés no quita lo valiente? Pablo le decía, es que Dios te ha dado un espíritu de amor. Pero se ha fijado a veces que dice la gente, dile al hermano, hombre, que al cabo él no sabe decir que no. Y eso que es hermano, ¿verdad? Pero ellos tienen que entender que nosotros tenemos dominio. La gente que no conoce de Cristo, tenemos dominio. Lo cortés no quita lo valiente. El que yo sea amoroso con la gente o con la gente que no conoce a Cristo, no quiere decir que yo no tenga dominio. Tengo que ser valiente en eso. El tener dominio me hace valiente y me hace fuerte espiritual. Definición del dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, nuestras emociones, y no estas nos controlen a nosotros. Y le voy a hablar de la templanza, hermanos. Dominio propio es igual a templanza. Estuve buscando en internet, cuando dije templanza, me vino a la mente una espada. Estuve buscando y di con un reportaje bien bonito, búsquelo. Es como hacen las espadas o las katanas de los japoneses. En Japón hacen las mejores katanas o las mejores espadas más filosas y con el acero más resistente del mundo. Entonces, yo dije,
el temple, esta es una hoja de cegueta, todos la conocemos. Y esta está templada. Si esta no está templada, yo la agarro. Y si la doblo, se queda doblada. Pero como está templada, yo la suelto. Y su mismo temple la hace que esté derecha. Eso es el temple. Cuando vengan estas situaciones en nuestra vida que nos van a doblar, usted debe estar así firme. El dominio nos va a dar esa madurez, esa templanza en nuestras vidas. El dominio o la templanza, hermano, es saber tomar las mejores decisiones cuando estamos a punto de comprar algo. Imagínese, ay, es que yo siempre he deseado un iPad. Cuesta, ¿qué? No sé cuánto costará, 8,000 pesos o algo así, ¿no? No sé, 5,000 o... Bueno, es que yo quiero un iPad. Allí tenemos que tener nosotros también dominio. En comprar cosas innecesarias. He sabido yo de jóvenes que desean tanto aquello y no sabe qué hacen, roban para tener aquello, el celular de moda. No tienen dominio. Oí una vez un pastor predicar, dice igual él empezó una dieta. Ay, ya le voy a bajar a la harina. Dice, y cuando voy yo a la tienda a comprar un café, dice, tienen la vitrina llena de pastelitos, de donas, ay, las glaseadas. Y luego dice, hasta eso voy y la despachadora me dice, un café por favor. Le dice él, la despachadora le dice, ok, ¿capuchino o americano? Americano. Y luego le dice, ¿gusta una donita? Ay, dice, yo estaba viendo las donas. Estaba viendo los pastelitos, pero que le dijo, tú no me vas a ganar a mí. Dice, ¿y sabe qué? Cuando yo me di la media vuelta y le dije, te dije, no me ibas a ganar. Eso es tener dominio propio. Hombre, págala, traigo la tarjeta, como quiera le hacemos para pagarla. Ahí está en noviembre, hermano, estaba pagando la deuda de la Navidad pasada. ¿Por qué? Por la falta de dominio. Aprendamos a refrenarnos cuando estamos en esas situaciones. A tener dominio. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Vamos por favor a Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Sí, amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuándo? Cuando tenemos templanza. Acuérdese, templanza, hermanos. En la mañana tenía una hoja nueva y dije, ay, les voy a decir templanza. Y ándele que se me quiebra. Era más fuerte más dura la hoja aquella que esta. Y esta se ve que es un poquito más blandita. Pero acuérdese, hermano, esto es templanza. Que permanezcamos firmes. Y decirle no me vas a ganar, acuérdese del hermano. No, tú no me vas a ganar, dona. Te lo dije, no me ganaste. Ay, pues deja, mañana empieza otra vez la dieta. Eso no es tener dominio. Unas cosas, hermano, una cosa de las que yo me fijo como alguien que tiene templanza, igual voy a volver con los soldados, ¿verdad? A veces que me fijaba yo que anunciaban en los canales del Paso, decían, la templanza de un soldado.
Eso es templanza, que estén firmes, que sean hombres de decisiones fuertes. Y me acuerdo que miraba yo, por decir, los que van a Londres, ¿qué es lo que primero van a visitar o les llama la atención que hemos visto fuera de Londres? Que pues no sé cómo se llaman esos soldados que nomás están así, ¿verdad? Y la gente va y les hace gestos aquí y ellos se divierte la gente. ¿Por qué? Porque ese soldado usted no lo mueve por nada. Y un soldado tiene que aprender a tener templanza. Recuerdo en una ocasión, una señora, esposa de un político, personas que andaban mal y la empezaron a seguir y la empezaron a balacear. Y dice que ella llegó a un retén de soldados y le dijo a unos soldados en el retén: ¿saben qué? Me vienen persiguiendo, me están disparando. Y los soldados así: oiga, que no oye, que me están matando. Así. ¿Por qué? Porque él está obedeciendo órdenes. Es parte de su templanza. ¿Qué tal si eso es una broma y lo que quieren es que él se vaya de ese lugar? Ahí le dicen: usted quédese aquí. Y él tiene que obedecer órdenes y quedarse allí. Es parte de la templanza de un soldado. Otra de las cosas, hermano, nuestra templanza y el dominio es parte de nuestro crecimiento espiritual. Y como cristianos tenemos que tener un crecimiento ascendente. Siempre para adelante, hermano. Acuérdese la vez pasada que me tocó predicar. Pasos chiquitos, pero seguros. Y a lo mejor es más acelerado, pues también. Pero nunca para atrás, hermano. Lamentablemente he visto yo situaciones en gente que conoció al Señor y le sirvió un tiempo y se apartó de Él. No puede ser eso. Nosotros, dice la palabra de Dios, fuimos salvos de una vez y para siempre. No puede haber retroceso en las cosas de Dios. Ayer me estaba diciendo un hermano de un amigo de él que yo también conozco y también es mi amigo, que le decía: bueno, ¿tú qué planes tienes para seguir creciendo? Y él decía: pues ¿cómo? O sea, ¿qué planes tienes en la iglesia? O sea, decía: pero pues vengo a la iglesia. No, es que eso no es algo que estés haciendo. Tienes que estar haciendo algo en la iglesia para Dios. Y así es. Nosotros todos pasamos por procesos. A lo mejor empezamos como yo. Empecé levantando la ofrenda. Que olvídese, a mí me aterraba estar aquí. Se me traban las quijadas todavía, pero ya no igual que antes. Pero he aprendido a tener dominio. Ya vamos terminando, hermanos, ¿eh? Vamos a buscar Tito 1, 6 y 9, por favor. Tito 1, 6 y 9. Y miren lo que le dice Pablo igual. Pablo estaba dándole cartas a Tito y a Timoteo. Igual les decía, los exhortaba, porque ellos eran jóvenes. Y le dice, en el 6 empezamos: el que fuera fuerte, irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Bueno, hasta ahí, dueño de sí mismo. ¿Y qué características tiene que tener un ministro de Dios?
Tenemos que tener una vida irreprensible. Debemos de no ser de mal genio, no ser pendenciero, no debe de ser ambicioso, pero sí que tiene que tener un siervo de Dios. Debe de ser hospedador, hombre de bien, de buen juicio, justo y santo. Igualito que nosotros, ¿verdad? Eso es lo que debe de hacer, ¿verdad? Todo esto, hermano, también viene dentro del paquete de la salvación. Y déjeme le digo otra cosa. Le dice Pablo a Timoteo, así tiene que ser un ministro de Dios, hombre de una sola mujer. Y por ahí dice el apóstol que también nosotros como cristianos somos como cartas abiertas, ¿verdad? Como esas hojas a que todos ven. Somos luz en la oscuridad. Y yo le voy a hacer le voy a poner un ejemplo aquí nada más. Esta hoja representa nuestra vida cuando venimos a Cristo Jesús. Él dice que nosotros llegamos, por eso es la oración muy importante. Señor, te acepto en mi corazón, ven y límpiame, lléname de tu presencia. Borra mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y así está esta es nuestra vida cristiana. Limpiecita el Señor la dejó y aquí está morando el Espíritu Santo. Pero de repente, hermano, si nosotros no empezamos a tener dominio, empiezan cositas aquí. ¿Se pintó? Sí, va. Cositas aquí, cositas acá, y empiezan a manchar. Nos falta el dominio en nuestra vida. Y luego después de eso, ¿qué pasa? Como que nos acostumbramos, ¿verdad? Pues damos vuelo a la hilacha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo dominio, mi mente no tiene dominio aquí en mi forma de vivir mi cristianismo. Espérense, hermanos. Y luego, hermanos, así como que nos empezamos a descarar y le damos color al pecado, ¿verdad? Déjale, doy un significado. Primero el negro, pues son las tinieblas. Ya empieza nuestra vida. Y luego ya no nos importa que se entere la gente. Ya somos amarillistas, ¿verdad? Ya le ponemos todo el... Ya cómo dejamos nuestra vida. Así está nuestra vida a veces como cristianos. Le empezamos a opacar, a ensuciar. La falta de dominio en nuestras vidas. Pero ¿cómo debiera ser? Yo me sorprendo. Esto puede ser una obra de arte. Su vida cristiana puede ser una obra de arte. Una vida dedicada al Señor. En vez de este rayonadero. ¿Esto significa algo? ¿O esto es un arte? ¿Verdad que no? Esto es un desorden. Cuando no hay dominio, es un desorden en nuestra vida. Y yo quise usar esos colores porque usted se da cuenta, las impresoras usan 3 colores y un negro. Y de allí salen cosas impresionantes con esos 3 colores y el negro. Y en vez de que nuestra vida sea así, cuando hay dominio, cuando hay una vida dedicada a Dios, en vez de esto, hermano, nosotros podemos tener esto. Aquí hay dominio. Aquí hay alabanza al Señor. Aquí hay una vida agradable delante de Dios. Aquí hay arte. ¿No se sorprende? Yo no lo hice bueno, yo lo imprimí. Yo no, la impresora. Pero me sorprende que con 4 colores haga esto. ¿De qué esta vida llena nuestra vida? De alabanza. Ahora vimos con nuestro hermano Miguel sobre la adoración a Dios. ¿De qué está llena?
La falta de dominio en nuestras vidas nos está llevando a que nuestra vida sea una vida de desorden. ¿O qué? Dicen que los norteños son muy atrabancados para hablar, ¿verdad? Ok. Vamos a ver 1 Corintios 6:12, por favor. Ya estoy terminando, hermanos. Bueno, me falta mucho, pero... le voy a avanzar poquito. ¿Cómo podemos desarrollar nuestro dominio propio? ¿Cómo? Admitir nuestra responsabilidad. Admitir nuestra responsabilidad. ¿Ok? Vamos a ver Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tenemos que ser responsables en lo que hacemos. Asumir nuestra responsabilidad. Todos hemos tentado ¿qué? A causa de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos carnales. Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Tenemos que dejar atrás el pasado. Voy a avanzar poquito, hermanos, porque ya se me vino el tiempo encima. Debemos creer que podemos cambiar. No diga ese dicho, hermano, que a lo mejor usted no lo conoce, pero ya ni con pomada de la campana cambia. Claro que cambia. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio, acuérdese. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar la tentación. Igual, el mismo pasaje, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio. Invocan al Señor. Hermano, depende del poder de Dios en nuestras vidas y de Cristo en nuestras vidas. Nosotros podemos cambiar. Si hay luchas en nuestras vidas, si hay situaciones que nos han llevado a no tener un dominio propio, acuérdese, tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué sirve el dominio propio, hermanos? Para tener dominio sobre lo que pensamos, por nuestras emociones, para tener dominio sobre lo que decimos, para tener dominio sobre la maldad que nos asedia. Dice la palabra, dice, no te amoldes a las cosas de este mundo. Tenemos que buscar más y más las cosas de Dios. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hay veces, hermano, que nosotros vemos una mala actuación en un cristiano y nosotros nos justificamos. Yo cuando comencé a caminar en las cosas de Dios, yo miraba a una persona cristiana que estaba ya de tiempo en la iglesia. Y yo sabía que había cosas que como cristiano no se podían hacer. Pero miraba que él las hacía y me justificaba. Pues que al cabo si el hermano oye música de los Beatles, pues yo, ¿por qué no? Pues que al cabo si el hermano, yo miraba acciones. Ahora no pienso igual. Ahora tengo que buscar de Dios y mirar que mi vida sea un testimonio viviente. Acuérdese ahora en la mañana, que es parte de la oración a Dios, nuestro testimonio. Concluyo, hermano. Un ministerio de muchos años puede echar a perder por una mala reacción, por un comentario inapropiado, por dejarnos vencer la maldad. Esa es la razón por la que debemos observar dominio propio como cristianos.
No alcanzamos tal dominio en nuestras fuerzas, sino si las fuerzas no vienen de nuestro Dios. Es que tenemos que tener dominio, pero depender de las fuerzas del Señor. No sea usted Hulk o Superman o X, no. Dominio, no. Póngase a orar. Si usted está siendo asediado por situaciones de pecado que lo quieren comprometer, póngase a orar. Ahí es cuando viene y desciende el poder. Y es cuando nosotros vamos a tener ese dominio. Le voy a hablar poquito de Elvis Presley, usted lo conoce. Me sorprendió ver la vida de Elvis Presley. Y créamelo, estuve viendo yo y estuve llorando. Decía, ¿por qué esta vida se perdió? Elvis Presley nació en una familia cristiana. Su papá fue diácono de una iglesia. Su mamá fue maestra de escuela dominical. Y él adoraba a Dios en la iglesia. Llegó a grabar 50 canciones que yo leo que son como unos 10 álbumes de aquel tiempo, LPs o X, ¿verdad? Música cristiana. Pero tenía un primo que él andaba de músico en las cosas del mundo y lo empieza a jalar. Elvis lloraba, añoraba el tiempo que él vivía en la iglesia, pero no supo tener dominio. Y las cosas del mundo lo ahogaron, lo atrajeron, lo encarcelaron. Y dicen que cuando él estaba en los conciertos lloraba de gran manera. Y en ocasiones se escondía en los conciertos para leer un poco la Biblia, porque estaba seco, estaba sediento. Y mire, le voy a pasar un canto ahorita. Él levantó un clamor delante del Señor. Y él le decía, levántame, estoy cansado, estoy débil, estoy solo. Decía Elvis, yo doy $1,000,000 por un día a vivirlo como cualquier ciudadano. Que pueda salir a las calles sin temor a ser asediado por la gente. Porque entre toda esa fama él se sentía solo. Y era parte del clamor que él tenía delante de Dios. Tenía miedo que llegara la noche. Se drogaba para salir a los conciertos. No tuvo dominio, hermano. Le faltó frenar su vida mundana para acercarse nuevamente al Señor. Dicen que una vez una mujer en un concierto, una mujer cristiana fue al concierto de él. Y le decía, Elvis, acuérdate que Cristo te ama. Y dice que él lloraba. Métase al internet, él canta un canto, cuán grande es él. Y él lloraba. Vamos a ver el video, hermano. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, and lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am lost.
Póngase de pie, hermano, vamos a ser despedidos. Si quiere un aplauso al Señor, puede hacerlo. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor. Padre, gracias, mi Dios, te damos por este mensaje, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Hay veces que vienen luchas a nuestras vidas, Señor. El enemigo viene y nos quiere tentar, Señor, con lo que Él sabe que somos débiles, Padre. Padre, permite que podamos tener ese dominio propio, así como Pablo exhortaba a Timoteo, Padre. Señor, y que nuestro clamor a ti sea diario, Señor, para poder luchar, para poder, Señor, vencer los embates, Señor, de este mundo. Ayúdanos a vivir una vida cristiana, Señor, delante de ti, Señor. Permítenos agradarte, Señor, con nuestra vida, con nuestro testimonio, Padre. Gracias te doy, Señor, gracias por nuestro pastor que no está en este lugar. Tráelo con bien, Padre, nuevamente, Señor, te pedimos. Úsalo, Señor. Permite que Él se pueda estar gozando en este momento donde quiera que esté. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por lo que has hecho en sus vidas y en la mía también. Ve con nosotros, Señor, y síguenos bendiciendo este día, Padre, en el nombre de Jesús.